Bueno, ahora estamos en esta segunda parte de esta película de Almodóvar, La piel que habito, que bueno, ya en la parte anterior estuvimos hablando de Antonio Banderas y su personaje, y ahora vamos a trabajar con el caso de, no con el caso, psicoanalista al fin, vamos a trabajar con el personaje de Vicente Vera, este jovencito bastante andrógino en el sentido de que él mismo, ¿no? O sea, como se plantea a lo largo de la película, es una figura así como bastante que no se sabe bien si es del todo hombre o si es del todo mujer. Lamentablemente para este personaje tuvo la mala suerte, la mala patada de encontrarse con Antonio Banderas, este médico, y él es sometido, ¿no es cierto?, a toda esta serie de operaciones, ¿no?, de estas cirugías que lo transforman en una hermosísima joven. ¿Qué es lo que pasa, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que nos trae esto, que es algo del orden como de la ciencia ficción y no sé si tanto, ¿no? ¿Qué es lo que lo lleva a Vicente Vera? ¿Cuál es el derrotero que sigue, ¿no es cierto? O sea, en un primer momento tenemos su desesperación cuando es secuestrado, cuando es las primeras operaciones a que es sometido. Es desesperante, está terriblemente mal, y después llega un momento que está en ese espacio perfecto, ¿no?, que es como una torre de marfil, digamos, donde nada le falta, él tiene absolutamente todo, y ahí digamos que podría de alguna forma, se pudo haber puesto en juego algo del orden de lo que le pasó a Descartes, ¿no? O sea, a René Descartes, quien se preguntaba, utilizaba la duda como un método, ¿no es cierto? Entonces, él desde este lugar se pregunta quién es, ¿no? O sea, ¿quién soy? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿No es cierto? O sea, preguntas existenciales que lo llevan a buscar una respuesta. Esa respuesta es que él es sí mismo. Él es sí mismo, y para poder tener ese sí mismo, poder tener consistencia de alguna forma, es lo que le va a permitir poder tener algo del encuentro con el gran otro. Este gran otro que se mueve en dos ejes fundamentales que son el tiempo y el espacio, ¿no es cierto? O sea, el aquí y ahora. Es lo que a uno le da la convicción de que uno es uno en un determinado lugar y en un determinado momento, ¿no es cierto? Es así como que el recurso que va a utilizar para poder no caer en la locura, de no tener porque justamente la locura se trata de esto de perder una relación, una integración, un ida y vuelta constantemente con el afuera, con el entorno. En el caso de Vicente Vera, sucede que él no puede tener ese contacto, ¿no es cierto? Entonces, el recurso que va a tener para poder no perder la razón es justamente la escritura. Porque justamente desde el psicoanálisis nosotros sabemos que cuando entra la letra, entra la historia. En el sentido de que uno puede empezar a historizar, a pensar lo que es ayer, lo que es hoy y lo que es mañana. Desde el momento que entra la letra, desde el momento, va a decir Jacques Lacan, desde el momento que entra el significante, eso implica que toma consistencia el sujeto. El sujeto deviene sujeto justamente a partir de esa historización, a partir de ese recorrido, ¿no es cierto?, de quién soy. Y automáticamente lo perfecto, lo real, va a decir Jacques Lacan, eso se pierde, ¿no es cierto? O sea, Lacan va a decir
el significante es la muerte de la cosa, en el sentido de que voy a poder abstraer la esencia de los objetos. Por ejemplo, pensemos en la palabra mesa, por así decir. El hecho de que yo pueda abstraer la idea de lo que es una mesa va a implicar la muerte de esta mesa que tengo acá o de aquella mesa, sino simplemente que lo que me va a dar continuidad a lo largo de la vida va a ser esas marcas, esas abstracciones que voy a ir haciendo, y que en el mismo sentido voy a poder abstraer la esencia de quién yo soy. Por eso es que cuando nosotros miramos fotos antiguas o vemos fotos de tal vez de los abuelos, de cuando eran jóvenes, de cuando eran, qué sé yo, ahí podemos decir, esta es la mirada del abuelo. ¿Cómo reconociste al bisabuelo, por ejemplo, o al abuelo? Y porque tiene la misma mirada. Así era joven, así es hoy. O sea, la mirada nos muestra algo de ese orden, nos muestra algo de la esencia del sujeto. Digamos que es la manifestación, una de las manifestaciones de cómo tenemos esta consistencia. La otra es el nombre que este gran otro, o sea, estos padres materializados este gran otro materializados en los padres, son los que nos dan un nombre, nos dan una pertenencia a una genealogía. Entonces yo soy Juan Pérez y no soy Pedro Pérez, soy Juan Pérez, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que, el significante es lo que nos va a permitir historizarnos. Vemos acá la diferencia entre lo que significa la mirada perdida, ¿no? Uno de los objetos pulsionales perdidos, como en este caso hay tanto hincapié se hace tanto énfasis en la mirada. En el caso de Vicente Vera, y la mirada como objeto de goce, que era el que desplegaba este médico, este cirujano plástico personificado por Antonio Banderas. Entonces tenemos este eje que es justamente toda esa escritura que hace Vicente Vera en las paredes, no es ni más ni menos como para no perder noción de quién es y cuál es su verdadera esencia. Bueno, la película tiene un desenlace, bueno, es una película muy entretenida, digamos, que tiene su desenlace cuando logra de alguna forma escapar de este médico y de alguna forma retornar a su madre, a la tienda, al negocio que tenían, y que eso le hace un poco volver a la fuente, ¿no es cierto? Pero lo fundamental es esta cuestión de que él no pierde justamente el quicio, ¿no? O sea, no pierde la razón, porque puede de alguna forma escribir el día a día, constantemente ir dejando sus marcas de quién es. Esto con respecto a estos personajes tan importantes, ¿no es cierto?, como son Vera, Vicente Vera y el cirujano plástico. Pero también tiene esta película un trasfondo muy interesante, que es la denuncia, ¿no es cierto? Es esta denuncia que uno cuando ve la película suena como loca o ciencia ficción, como que estas cosas son de la mente de un artista, ¿no es cierto?, de alguien, de un realizador. Sin embargo, esto no está muy lejos de las pruebas que se han comprobado que el doctor Mengele hacía en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y vaya a saber si esto se detuvo. O sea, a mí me queda como pregunta si este tipo de investigaciones y este tipo de manipulación de la ciencia sobre los seres que de alguna forma quedan desamparados en manos de, vaya a saber, de algún científico perverso o inescrupuloso, si esto no seguirá pasando. Bueno, hasta aquí muy someramente el comentario, y por cualquier otra pregunta o inquietud no tienen más que contactarse con nosotros a través de Facebook o bien de nuestra página de internet, www.radioconfort.org.
grupomoebius.tk y ahí dejarnos el comentario. Muchísimas gracias y hasta la próxima.